los nuevos tratamientos del glaucoma. Como dijo el doctor, la mayoría de los tratamientos em, que se han instaurado hasta el momento han ido apuntando, digamos, a reducir un poco la fabricación del tumor acuoso o aumentar la salida uveoscleral. Y bueno, y este nuevo grupo de medicamentos trata de potenciar un poco la vía convencional de salida del humor acuoso, considerando, bueno, que es la salida más eficaz que tiene el ojo, ¿no? Bueno, el glaucoma nosotros lo reconocemos como una neuropatía óptica crónica progresiva. Puede ser multifactorial, va a estar caracterizada por una pérdida progresiva del campo visual del paciente, configura la primera causa de ceguera no reversible a nivel mundial, y bueno, lo que se va a producir a nivel de la retina y el nervio óptico es una pérdida del tejido, ¿sí? Eso va a contribuir a que se vaya perdiendo progresivamente el campo visual, ¿sí? Em, a ver, ahí estamos. Estoy moviendo un poco la imagen acá que me tapa la presentación. Bueno, eh, uno de los factores importantes y que se ha demostrado como único factor que contribuye a la progresión del glaucoma va a ser la presión intraocular. Y la presión intraocular se va a definir como la presión que ejerce el contenido intraocular contra las paredes del globo ocular, ¿sí? Y el más dinámico y el que tiene más valor para nosotros es el humor acuoso. Decimos que el humor acuoso, que la presión intraocular va a ser un parámetro dinámico que va a depender básicamente de ese equilibrio entre la producción y el drenaje del humor acuoso, ¿sí? La presión normal oscila entre 10 y 20 y se mide en milímetros de mercurio, ¿sí? El número acuoso en su producción, ¿sí? Se forma en el cuerpo ciliar, ¿sí? Principalmente, no principalmente, solamente en los procesos ciliares, ¿sí? De la pars plicata. Y se va a producir por medio esencialmente de dos formas, y por una secreción activa, que es la principal de todas, que contribuye a una fabricación aproximada de un 80 o 90% del humor acuoso, donde tiene como protagonista al epitelio ciliar no pigmentario, ¿sí? Su vecino, el epitelio pigmentario, que después se continúa con el EPR de la retina. Y bueno, conocemos al cuerpo ciliar que tiene también gran cantidad de vasos, tiene un estroma, un endotelio, etc. Y esta secreción activa va a depender en su mayoría por un elemento importante que es la bomba de sodio y potasio ATPasa, ¿sí? Y de ahí pueden interferir otros contratransportadores como el sodio bicarbonato, el cloro bicarbonato y la anhidrasa carbónica. Esto es importante porque este tipo de canales y receptores van a ser de vital importancia para reconocer a dónde actúa cada uno de los fármacos para reducir la presión intraocular. Y el mecanismo es por la presencia de los solutos que atraviesan estos canales, se liberan hacia la cámara posterior y por medio de un gradiente osmótico, ¿sí? Se atraen agua a partir, digamos, de canales mucho más grandes que se denominan acuoporinas, ¿sí? Y esta producción de humor acuoso eh, también va a tener que ver con las diferentes presiones que hay en los diferentes compartimentos que hay en el cuerpo ciliar. Compartimento intravascular y el compartimento extracelular o intracelular también, ¿sí? Donde interfieren generalmente las presiones hidrostáticas, oncóticas, etc. Cuando aumenta la cantidad de solutos que son liberadas por estas bombas hacia la cámara posterior, van a terminar atrayendo el agua. Y la otra tipo de secreción es la secreción pasiva, ¿sí? Que ahí es donde intervienen más que nada estas diferentes presiones, principalmente la presión hidrostática. Por ejemplo, un aumento de la presión hidrostática capilar va a aumentar, digamos, la trasudación de líquidos hacia el estroma y posteriormente hacia la cámara
posterior. Esa lo hace por medio de las uniones estrechas que hay entre las células, puede difundir líquido y atravesarlo por un ultrafiltrado o por medio de difusión pasiva. Bueno, y acá vemos, entonces el humor acuoso se va a producir en la paz explicata hasta la cámara posterior, ¿sí? Y por la pupila se va hacia la cámara anterior y termina en el ángulo iridocorneal, drenando, eh, atravesando la malla trabecular y el famoso conducto de Schlemm. Drenaje de humor acuoso y otra estructura de la malla trabecular. ¿Se escucha, verdad? Sí, sí, perfectamente. Sí. Perfecto. Bueno. Cuando hablamos ahí del drenaje del humor acuoso, tenemos que hacer un reconocimiento anatómico del ángulo iridocorneal, ¿sí? Y reconocer una estructura, eh, las estructuras que lo forman, ¿sí? Acá decimos que la vía trabecular va a estar formada en un espacio que se llama sulcus escleral, que va a estar conformado por una línea más proximal, que es la línea de Schwall, que es el límite o límite de inserción más periférico de la membrana de Descemet, ¿sí? Va a ser esa línea de Schwall y tiene un límite externo que es el espolón escleral, ¿sí? Reconocer esas estructuras es importante tanto anatómica como quirúrgicamente, y nosotros lo podemos ver claramente en la gonioscopía, ¿sí? Vemos la línea de Schwall, la malla trabecular o el trabeculado pigmentario y no pigmentario y después el espolón escleral. Y debajo del espolón escleral vamos a reconocer lo que es la vía ubioescleral, ¿sí? Ya vamos a hablar un poquito de eso. Bueno, este sulcus escleral, ¿sí? Que está conformado, como dije primero, entre la línea de Schwall y el espolón escleral, va a estar conformado por una serie de, si se quiere, de mallas, ¿sí? Que van a ir de mallas más amplias a más finas, ¿sí? Y que se van a denominar tramas, ¿sí? La más proximal y en contacto con el humor acuoso, a nivel de la cámara anterior, es la trama uveal, ¿sí? La trama uveal, al igual que la trama córneo-escleral, que es la siguiente, ¿sí? Está delimitada entre la raíz del iris y la línea de Schwall, ¿sí? Esta se considera una extensión del músculo ciliar. ¿Por qué? Porque los tendones anteriores del músculo ciliar están en contacto con estas fibras o estos cordones fibrosos y elásticos de esta trama uveal, y le va a generar y le va a dar algunas particularidades también a la malla trabecular, que ya lo vamos a ver un poquito adelante. ¿Y cuál es en esencia la estructura que tiene? Son cordones de colágeno y fibras elásticas que van a estar tapizadas por células endoteliales, ¿sí? Y estos cordones van a superponerse unos entre otros y van a formar una especie de malla. La trama uveal se caracteriza por delimitar agujeros irregulares entre 25 y 75 micras, ¿sí? En relación con la trama córneo-escleral, por ejemplo, que tiene agujeros mucho más pequeños, ¿sí? De entre 5 y 50 micras aproximadamente, ¿sí? El otro, entonces, la otra capa, la otra trama, que tiene más o menos la misma estructura que la trama uveal, es la trama córneo-escleral y está delimitada por su parte más posterior con el espolón escleral y la parte más anterior con la línea de Schwall, ¿sí? La trama uveal, como ya dijimos entonces, línea de Schwall y raíz del iris, y esta línea de Schwall y espolón escleral, ¿sí? Em, También es un tejido multicapa y trabeculado, y estructuralmente es casi la misma que la trama uveal.
La otra trama, la otra capa es la yuxta canalicular, ¿sí? Quiere decir que es la capa que está cerca del conducto de Schlemm. Y esa lo que tiene de particular es que van a ser células más alargadas, donde ya se nota un poco más la especialización de esas células. Y lo diferente es que estas presentas están inmersas en una matriz extracelular, fibrogranular. ¿Y por qué tiene importancia esa matriz extracelular? Porque al estar cerca del canal de Schlemm es prácticamente la última resistencia que tiene el humor acuoso para llegar a al canal de Schlemm. Entonces, cualquier cambio en su matriz extracelular o cualquier cambio a nivel de sus células va a facilitar mucho más o va a reducir la resistencia al pasaje del humor acuoso hacia el canal de Schlemm. Entonces, conocer o entender que la trama yuxtacanalicular está conformada por una matriz extracelular es importantísimo en este tema. Bueno, acá he hecho un- Ya seguís. A los chicos que anoten preguntas referido a los pasos, las etapas que va hablando Iván para sacarse las dudas, ¿m? Al final. Guarden Bueno, las preguntas al final aquí se ve como un y pequeño esquemita donde ahí está el conducto de Schlemm, la malla, la trama yuxtacanalicular y ve cómo se van agrandando las rejillitas hasta llegar al conducto de Schlemm. Y acá vemos esta imagen, que era todo lo que yo les explicaba. Acá tenemos la córnea, que sería esto, y acá la inserción periférica de la membrana de Descemet. Y esto coniscópicamente lo vamos a reconocer como la línea Schwab, que está acá. Se ve el puntero, ¿verdad? Ahí. sí, se ve perfecto. Perfecto, listo. Bien, acá tenemos esta como un saquito aplanado, es el conducto de Schlemm. Esto que está acá es un pequeño conducto colector que después termina drenando ese contenido del humor acuoso hacia los vasos de pie esclerales. Y acá está esa rejillita que yo les decía, ¿sí? Acá tenemos la trama córneo-escleral, que es la que va desde la línea de Schwall hacia el espolón escleral, que es esto que está aquí, ¿sí? Y la trama uveal desde aquí hacia la raíz del iris, ¿sí? Y acá vemos cómo la musculatura del músculo ciliar con sus tendones anteriores está en contacto con la malla trabecular y eso configura algo esencial, por ejemplo, en el mecanismo de algunos fármacos o cicloplégicos que generan modificaciones a nivel de la contracción del músculo ciliar, que en esencia generan una tracción también de esta malla, generando una mayor área de salida del humor acuoso y siendo también uno de los pilares de tratamiento de los glaucomas de ángulo cerrado, por ejemplo. Y acá se ve una imagen por microscopía electrónica de la trama. Ven que hay en su parte inicial tenemos como orificios mucho más grandes, y en este segmento que está acá, en la trama córneo-escleral, los orificios van a ser más pequeñitos. Pero vemos listones de colágeno y elastina y van a estar tapizados por células endoteliales, ¿sí? Acá también, Ahí, perdón, Iván, ahí el efecto sería el que estuviste hablando de la pilocarpina, digamos, de producir la miosis, claro, exactamente, aumenta el drenaje a exactamente, través del ángulo de la malla tal cual, trabecular. exacto. Bien, y acá tenemos una imagen también, esta es mucho mejor, vemos la trama uveal, la trama córneo-escleral acá, ¿sí? Acá está el espolón escleral y acá el conducto de Schlemm. Esta sería el tejido yuxtacanalicular y acá tenemos las células yuxtacanaliculares ¿ve cómo están dispuestas? Y su matriz extracelular. Acá también podemos ver, eh, se ven unas pequeñas vesículas, vacuolas, perdón, gigantes, que serían estas, vacuolas gigantes, y eso quiero que reconozcan esa imagen para que después
podamos hablar también de un aspecto importante de la salida del humor acuoso, que son estas vacuolas gigantes. Bueno, y acá en esta parte son los conductos colectores, ¿sí? Que al final de cuentas termina. Y estos se denominan válvulas acá, en el conducto de Schlemm. Válvulas de entrada y válvulas de salida. Conductos colectores y eso lleva directamente hacia el drenaje venoso, ¿sí? Para que vean más o menos cómo. Bueno, el canal de Schlemm sería el próximo elemento, digamos, la vía de drenaje convencional. Esto está localizado en la parte más externa y posterior del sulcus escleral. Recorre los 360 de la circunferencia eh, del, de la, mm, del limbo. Tiene una longitud aproximada de 36 milímetros y va a medir entre 190 y 370 micrómetros en su sentido anteroposterior. Y ese valor no es tan al azar y es muy importante porque el diámetro anteroposterior del conducto de Schlemm nos puede ayudar a determinar también el estado del drenaje, ¿sí? ¿Por qué? Porque normalmente si la persona tiene una presión baja, el diámetro anteroposterior, que encima se puede medir hoy en día por medio de OCT, de algunos OCT especializados, se puede medir ese diámetro anteroposterior y eso nos nos puede indicar si el ojo está drenando más o drenando menos, dependiendo de ese diámetro anteroposterior del canal de Schlemm. Entonces, su diámetro va a depender justamente de los niveles de presión, ¿sí? Ahí dice lumen variable dependiendo del nivel de presión. El canal de Schlemm, al igual que las otras estructuras, va a estar también tapizados por células de tipo endoteliales especializadas. eh, que va a tener en su citoesqueleto, o sea, por lo menos se ha demostrado que en su citoesqueleto presenta microfilamentos como los de actina y los de bimentina. Eh, Presenta también algo importante que son las vacuolas gigantes, y las vacuolas gigantes son unas vacuolas que se forman intracelularmente como una respuesta a un incremento sustancial, digamos, de la presión intraocular. ¿Sí? Como un intento, digamos, de sacar rápido el líquido, las células dejan que difunda agua hacia el interior celular y forma esas vacuolas gigantes, que después el contenido obviamente se vuelca hacia la luz del canal de Schlemm. ¿Sí? Bueno, y presenta uniones estrechas y desmosomas. Y presenta el canal de Schlemm algo importante que son estas válvulas de entrada y de salida que serían acá. ¿Sí? Antes se pensaba que el conducto de Schlemm estaba fenestrado, que tenía microporos por donde pasaba el humor acuoso. Pero hoy en día se sabe que presenta estas válvulas, ¿sí? Estas válvulas que son como canales que están tapizados por células de tipo endoteliales, que cuando, por ejemplo, hay un aumento de la PIO, lo que hacen estas células es contraerse y abrir, digamos, la válvula de salida para que el humor acuoso drene directamente hacia los conductos colectores y se vaya hacia los vasos epiesclerales, ¿sí? Y eso es importante también porque ahora que estamos incursionando en estos nuevos tratamientos para el glaucoma y que básicamente apuntan a esto, a la modificación del tamaño de la célula a partir de la contracción de su citoesqueleto o de modificación en su matriz extracelular, eh, todo esto nos permite entender un poquito mejor. Acá, bueno, es una imagen donde se ve acá la malla trabecular con sus cordones y más o menos así sería el tapizado eh, de células trabeculares, ¿sí? Y estas serían células endoteliales del conducto de Schlemm. Estas células también tienen especialización, pero también dentro de estas células hay un gran número de células dendríticas, fagocíticas. Recuerden que esta malla funciona como un colador también para partículas que terminan siendo fagocitadas por esas células.
el humor acuoso a esta altura ya debería llegar limpio. Bueno, posterior a eso, y vemos acá el conducto de Schlemm, le siguen, digamos, los drenajes venosos, ¿sí? Em, Acá tenemos el plexo circunferencial, o sea, salen de los conductos colectores hacia las venas acuosas em, y terminan en estos plexos, ¿sí? Desde el conducto de Schlemm, venas acuosas y terminan en plexos. Este sería el plexo circunferencial escleral profundo. em, este sería el plexo intraescleral y finalmente terminan en el plexo epiescleral, que sería este. ¿Sí? Otro dato importante de la circulación, ¿sí? Es que también interfieren con el mejor o con la mejor fluidez del humor acuoso el estado de la presión de los vasos venosos. Entendemos que si hay una mayor presión venosa, ¿sí? Va a ser una resistencia más para el pasaje del humor acuoso en este shunt que hay acá, ¿sí? Este shunt, para que pueda ser efectivo, tiene que haber una presión venosa por debajo de lo normal, ¿sí? Y ese aspecto es importante también a tener en cuenta. ¿Cuáles son las opciones de tratamiento actuales? Em, los tratamientos actuales, dentro de los tratamientos actuales tenemos básicamente tres pilares. Uno de los pilares son las gotas, otros pilares son los láseres y otra las cirugías, ¿sí? Dentro de las gotas tenemos los ya conocidos análogos de prostaglandina y los beta bloqueantes como primera línea de tratamiento, los antagonistas alfa-adrenérgicos y los inhibidores de la anhidrasa carbónica como segunda línea, ¿sí? Y ahora venimos a hablar de dos grupos de fármacos que son los inhibidores de la ROC quinasa y los donadores de óxido nítrico, ¿sí? El otro pilar de tratamiento es el láser. O sea, ya tenemos por un lado gotas, por otro lado el láser. Y dentro de los láser tenemos láser que van apuntados al trabéculo, láseres que van apuntados al cuerpo ciliar y láseres que van hacia el iris, ¿sí? Dentro del trabéculo tenemos al, al ALT, ya casi dejado de usar ALT, que utiliza el láser argón, donde se hace una incidencia de láser en una región del trabeculado, eh, provocando una contracción de esos tejidos elásticos de la malla trabecular, se contraen por el láser argón. Entonces, entre punto y punto del láser hay una tracción, ¿sí? Y esa zona del medio va a quedar como más distendida, más estirada, y es por ahí por donde logra drenar el humor acuoso. Y lo que pasa con este láser es que, bueno, es muy agresivo y, bueno, y al final de cuentas esa agresión termina convirtiéndose en fibrosis, en inflamación y termina siendo contraproducente a largo plazo. Y encima ese láser no se lo puede repetir nuevamente. El otro tipo es el SLT, que es un láser selectivo para pigmento, más que nada, para melanina. Es selectivo para melanina. Entonces, todo el tejido melánico, todo tejido pigmentario, va a ser el blanco de este tipo de láser, ¿sí? Es un Perdón, láser Iván, con... algo importante que tenés que decir que, o sea, la trabeculoplastia con láser solo se puede realizar en los pacientes que tienen glaucoma de ángulo abierto, ¿sí? Claro, sí, sí, En los sí, sí, pacientes con sí. glaucoma de ángulo cerrado no está indicado, obviamente, el láser porque no se ve el trabeculado, ¿sí? Claro, perfecto. De hecho, Bien. la mayoría de estos tratamientos, bueno, salvo la cirugía, pero por lo menos con los nuevos tratamientos, con las nuevas gotas, están indicados para ese tipo de pacientes, para los pacientes que tienen ángulo abierto y los pacientes que tienen hipertensión ocular. Eh, bueno, el otro tipo bueno, es el láser MLT, ¿sí? Que es el micropulsado. Ese utiliza láser diodo y ese micropulso lo que hace es tratar de minimizar, digamos, la injuria. Y de ahí tenemos procesos sobre el cuerpo ciliar, que son la ciclofotocoagulación transescleral, o conocido por nosotros como láser transescleral,
lo que hace es destrucción del cuerpo ciliar para reducir la producción del humor acuoso. Y esa también viene una forma de endoscópica, es decir, tiene una camarita y uno entra por el sulco y lo puede ver directamente al cuerpo ciliar y hacer incidencia directamente ahí. De ahí tenemos la iridotomía periférica. Con Jack Laser y la iridoplastia también es como, con el láser argon se incide y se genera una retracción, por decirle, del iris a nivel del ángulo esclerocorneal y esa retracción es como un tironeamiento de la malla trabecular, ¿sí? Así funcionaría la iridoplastia. Y dentro de las cirugías también tenemos la cirugía, la trabeculectomía, ¿sí? Que es un tipo de cirugía filtrante. Tenemos dispositivos de drenaje y es importante también el tema de las MIC, que son las cirugías mini-invasivas, ¿sí? Mediante la colocación de algunas prótesis que sirven para el drenaje. Abordarlo a esto sería, en algún otro momento sería bueno y útil. Bueno, dentro de las gotas, los tratamientos, tenemos los beta bloqueantes. A la cabeza el timolol, el betaxolol, creo que estuvo comercializado en Argentina, por lo menos vi que estaba aprobado por ANMAT, pero no se comercializa más, ¿sí? Timolol lo que hace es reducir la presión por una disminución de la producción del humor acuoso. Lo que hace es bloquear justamente al AMP cíclico, que es como un segundo mensajero para que se activen todas los canales, esos que había hablado antes, la sodio potasio ATPase, la anhidasa carbónica, todos esos canales van a reducir, digamos, su actividad por culpa de una reducción del AMP cíclico, y eso es lo que genera los beta bloqueantes, ¿sí? Las dosis son cada 12 horas, pueden lograr una disminución de la PIO hasta un 30%. Lo que tiene malo es que disminuye su efectividad con el uso crónico, ¿sí? Va perdiendo efecto con el paso del tiempo. Vienen presentaciones libres de conservantes y combinadas. Costo accesible por el tema de genéricos y éticos. Y bueno, las contraindicaciones van a ser cardíacas, ¿sí? Como todo beta bloqueador va a tener contraindicaciones cardíacas, provocando bradicardia, provocando quizá bloqueos. em, a nivel pulmonar, más que nada los pacientes con asma y EPOC, imagínense que ellos usan agonistas beta adrenérgicos para poder mantener los bronquios dilatados, que uno le dé un beta bloqueador sería Sí, trágico. eso es muy importante, Iván. Cuando hagan la anamnesis al paciente, preguntarle los antecedentes patológicos, ¿no? Si tienen asma, por eso siempre hay que preguntarle si es asmático, cardiópata, sobre todo, bueno, porque le va a producir un broncoespasmo en los pacientes, una crisis de asma, si le das timolol. Y en los Perfecto. pacientes, bueno, cardiópatas produce bradicardia. Eh, Ujú. por eso, bueno, es muy importante siempre los antecedentes, para saber si puedo dar timolol o le doy otro, latanoprost. ¿Entendés? Bien, perfecto. Bueno, análogos de prostaglandina, tenemos latanoprost a la cabeza, ahí también travoprost, bimatoprost creo que estaba también en Argentina y ya no, y tafluprost. Son de primera línea, aumentan el flujo de salida. El mecanismo de esto es que aumentan el flujo de salida uveoescleral. Em, Cuando nosotros hablamos ahí del espolón escleral, entre el espolón escleral y la raíz del iris hay una porción ahí que, que es de cuerpo ciliar, ¿sí? De un cuerpo ciliar que tiene también un tejido que es impermeable, pero lo que hace este medicamento aumenta la expresión de metaloproteinasas, ¿sí? Es decir, que lo que hace es generar un cambio a nivel de la matriz extracelular de esa zona del ángulo. eh,
disminuyendo un poco la impedancia del paso lumbracoso. Entonces, y es uno de los más efectivos porque reduce la presión hasta un 40%. Y aparte de que los pacientes van a tener mucha más adhesión porque se usa cada 24 horas por la noche. Vienen disponibles en combinación y libres de conservantes. Lo malo de esto por ahí son las contraindicaciones. Va a estar indicado como análogo de prostaglandina, o sea que es un proinflamatorio, va a estar contraindicado para cualquier tipo de inflamación ocular. Y dentro de la RAM, que también son malas, está el ojo rojo, el ojo seco, la hipertricosis, o sea, un aumento de la cantidad de pestañas, una pigmentación de los párpados y la atrofia grasa, ¿sí? Generalmente los pacientes tienen como párpados Bueno, muy esto es finos. importante, perdón, Iván, me Sí, estoy acordando. Dentro de las contraindicaciones, o sea, en los pacientes con iris claros, no hay que darles análogos de prostaglandina porque le oscurece el iris. Les puede venir con el iris marrón, ¿sí? O sea, ajá, no estar indicado en los pacientes con iris claro. En todos los demás, bueno, salvo excepciones, que tenga una inflamación, obviamente no, pero si no, es de primera línea la prostaglandina, porque es lo que exacto, más reduce la presión ocular y además se da una vez por día a la noche. claro, tal cual. Pero tengan en cuenta, ¿no? Siempre mírenle el color de ojos al paciente. Bueno, em, los inhibidores de la anhidrasa carbónica, dorsolamida, brinzolamida, acetazolamida en comprimidos, esto se encarga de disminuir la producción del humor acuoso, las dosis pueden ser cada 8 o 12 horas, son de segunda línea, disponibles en combinaciones. En este caso, bueno, las contraindicaciones para pacientes con falla renal y hepática, como son diuréticos, y que tengan esta alteración de esta dosis de base. Como no, tampoco son ahorradores de potasio, van a tirar todos los electrolitos directamente. Em, bueno, en los comprimidos una de las ramas que siempre relata el paciente es que puede tener hormigueo de manos y pies, mareos y cefaleas, eso suele ser muy frecuente. Y bueno, la intolerancia gástrica, eso es también importante. Bueno, los alfagonistas, la brimonidina, tenemos, por ejemplo, uno de los fármacos. Estos disminuyen la producción y aumentan la salida del humor acuoso. Se instilan gotitas cada 8 o cada 12 horas. Pueden venir también combinados con otros anticoagulatosos. Em, Perdón, Iván, antes que me ah, olvide que hablabas recién de los análogos de prostaglandina, sobre todo cuando dan vía oral, que es el diabo, lo que ah, produce es una hipopotasemia, por eso son los calambres. Entonces lo que hay claro, que darle, si el paciente refiere y no se puede sacar porque la presión es muy alta, jarabe de potasio. Eso hay que indicarle, una cucharada por día. bien, Igualmente siempre hay que tener en cuenta que el comprimido, el Diabo, o sea, es un tratamiento corto hasta que el paciente se opere, por ejemplo, se haga la trabeculectomía, no es para un tratamiento crónico, claro, justamente por todas las contraindicaciones que tiene, ¿no? A nivel sistémico. bien. Eso, Bueno. sí. Bueno, y acá vamos a entrar en el grupo de los inhibidores de la roquinasa. Eh, bueno, la roquinasa es un efector, se lo denomina un efector clave de la proteína Rho. La proteína Rho es como un interruptor metabólico, ¿sí? Que es lo que hace es encender un estado de contracción o no en el ojo, ¿sí? La Rho ha sido descubierta en la década del 80 más o menos y la roquinasa ha sido reconocida en la década del 90 y está vinculada a la contracción celular porque estos mecanismos actúan directamente en el citoesqueleto de cada célula. La organización del citoesqueleto de actina, porque bueno, el citoesqueleto de actina, aparte de darle estructura a la célula, también le permite, qué sé yo, los movimientos, le permite ser como la autopista para las diferentes organelas, etcétera.
y va a intervenir entonces también en la migración, porque puede producir movimientos, como por ejemplo las células dendríticas, los macrófagos se terminan moviendo y modifican, digamos, su estructura para poder endocitar sustancias. Em, la proliferación a partir de la mitosis, pues también interfiere en la mitosis, y el remodelado, o sea, la roquinasa puntualmente en el remodelado de la matriz extracelular, ¿sí? Directo o indirectamente. Indirectamente, ¿qué sería? Si hay modificaciones en el citoesqueleto de una célula, puede haber reducciones en su tamaño, por ende, la relación con su célula vecina va a ser diferente, ¿sí? De algo más pequeño y de algo más grande. Entonces, ahí generan indirectamente un remodelado de la matriz extracelular. Y aparte de todo, genera sustancias que sí promueven la acumulación de los diferentes tipos, por ejemplo, de elastina o de colágenos. Bueno, este interruptor que es la YO se va a activar a partir de esta proteína que se llama GEF, ¿sí? El GEF se denomina factor intercambiador de guanina, ¿sí? La YO está libre en el citosol de la célula. Siempre está unida a esta partícula que está acá, que se llama GDI, ¿sí? Que se denomina inhibidor de disociación de nucleótidos. Siempre está unida la YO a eso, ¿sí? Cuando hay algún efector externo, ¿sí? Que pueden ser múltiples efectores como hormonas, integrinas, factores de crecimiento, etcétera, eso desencadenan el gatillo o la señal, ¿sí? Entonces, ¿qué hace? Que la GEF esta, que es el intercambio de guanina, catalice el intercambio de GDP a GTP. Entonces, produce que la YO pase de su estado inactivado a su estado activado, ¿sí? Y estos son microseñales. A ver, voy a conectar la compu. Esta reacción se genera en microtiempos, ¿no? De su estado de activación con la GEF y su inactivación con la GAPS, ¿sí? Que cuando están activadas aprovecha el GDI y la vuelve a unir para estar inactivo en el citosol, ¿sí? Eso sería el mecanismo. Entonces ahí tenemos la YOA GDP que está unida a la GDI, ¿sí? Y el GEF que termina activando, intercambiando, ¿no? Porque acá se desprende el GDP y lo cambia por GTP. Después acá se defosforila y vuelve de nuevo a GDP. Pero sería entonces, en esencia, que la YOA cambia a su estado activo a partir de su unión con GTP, ¿sí? Pasar de GDP a GTP. Y su estado activo es el que se une a esta proteína que nos trae ahora a estudio, que es la SHOC o SHOCinasa, ¿sí? Y la SHOCinasa, como todas las quinasas, se encargan, digamos, de desencadenar múltiples señales, ¿sí? Adentro, y lo que hacen es activar cascadas de fosforilaciones para lograr diferentes estados, por ejemplo, en este caso, estados de contracción, ¿sí? La shock, como dice acá, la shock activa lo que hace es fosforilar esta partícula, que, bueno, no importa porque, en definitiva, si nos ponemos a nombrar todo va a ser un poco más complicado, pero el asunto que esa cascada de fosforilaciones que hace la shock termina con una contracción más persistente y sobre todo sin la necesidad de tener tanta abundancia de calcio intracelular, ¿sí? Entonces, eso es lo bueno de esta shock kinasa. Entonces, si nosotros generamos una inhibición de esa proteína, vamos a generar el efecto contrario, ¿sí? Vamos a generar un estado de relajación de la célula mucho más persistente. Bueno, acá tenemos, no, se nombran en este esquema todas las señalizaciones que pueden tener esta vía, que puede ser hormonal, por citoquinas, por factores de crecimiento e integrinas, ¿sí? Bueno. Eh, los inhibidores de la yoquinasa, ¿sí? Y los inhibidores de la yoquinasa van a ser sustancias, digamos, que van a
que van a inhibir ese segmento del metabolismo, que es una nueva clase de fármacos que pueden dirigirse a la malla trabecular, y lo que van a generar es un aumento en el flujo trabecular. Pueden aumentar también, pueden producir una relajación del flujo sanguíneo del cuerpo ciliar, reduciendo la presión de la producción del humor acuoso y disminución de la presión venosa epiescleral, ¿sí? Estos son los tres mecanismos de acción que van a ser reconocidos por la SHOC. El aumento del flujo trabecular, principalmente por la inhibición de la SHOC, y los otros dos mecanismos por la inhibición de del transportador de norepinefrina, ¿sí? Ese es como un mecanismo que también se le reconoce a este grupo de fármacos, ¿sí? Son inhibidores del transportador de norepinefrina que genera una reducción del flujo sanguíneo, por ende una disminución de la producción y la disminución de la presión venosa epiescleral. Bueno, otros beneficios de estos inhibidores de la ROC quinasa es que, y esto es muy importante porque termina siendo la parte clave de estos fármacos, es que tienen efecto neuroprotector, y de regeneración de las células ganglionares de la retina. Obviamente que esa relajación de todas las células endoteliales, incluyendo bueno, las células vasculares, van a producir un aumento en el flujo también del nervio óptico, y eso tiene un efecto neuroprotector y neuroregenerador, ¿sí? Eh, También se ha descubierto que disminuye la fibrosis conjuntival, o sea que en combinación, por ejemplo, con cirugías filtrantes, este grupo de fármacos puede ser crucial. Y el efecto regenerador del endotelio corneal, eso también está descrito, pero bueno, en los estudios que yo he visto, por lo menos hasta ahora, no hay una conclusión franca de que sea un regenerador del endotelio corneal, ¿sí? Bueno, y el efecto regenerador de la retinopatía diabética tiene que ver también con eso, con la mayor permeabilidad vascular, ¿sí? A nivel retiniano. Actualmente existen ensayos clínicos de 4 inhibidores de la SHOC, pero los que están ahí marcados en verde, que es el Netarsudir y el Ripasudir, son los que encabezan, digamos, estos estudios, porque las otras, al demostrar baja eficacia, baja durabilidad, baja reducción de PIO, como que están un poco abandonados. Uno de los más sobresalientes del grupo de la roquinasa es el netarsudil, ¿sí? El netarsudil en una dosis de 0,02%, comercializado bajo el nombre de Ropresa y ha sido aprobado por FDA en 2017. Este medicamento se aplica una vez por día, ¿sí? Lo que hace es, como veníamos ya discutiendo, una relajación de la malla trabecular, un aumento de la salida del humor acuoso, una reducción de la presión venosa escleral, eh, y por ende una disminución de la PIO, ¿sí? Tiene ensayos en fase 3. Por ahí acoté un poco que el precio está aproximadamente en promedio, unos $305 por un frasquito de 2,5 mililitros. Y estos son los estudios, por lo menos más relevantes que yo he visto, estos se han hecho en Estados Unidos, estos estudios. Uno de los estudios es el Rocket del 1 al 4, ¿sí? Son estudios de fase 3 multicéntricos, doble ciego y en paralelo, donde lo que hizo ese estudio es evaluar la eficacia y seguridad del Tarsudil frente al timolol, ¿sí? O sea que se hicieron 4 estudios en paralelo para valorar esa eficacia. Y la conclusión es que la eficacia en Netarsubil redujo la PIO en un 3 a 5 milímetros de mercurio, em, y que no es inferior a timolol cuando la PIO no es muy alta, ¿sí? Es decir, que en promedio este fármaco desciende entre 3 y 5 milímetros de mercurio la presión, ¿sí? Y cuando los pacientes tienen presiones por debajo de 25, no hay
una diferencia con el timolol, ¿sí? En cuanto a su seguridad, en el 50% de los casos la hiperemia conjuntival fue la reacción adversa más frecuente. Otras reacciones como las hemorragias conjuntivales tipo petequias o puntillados, se describe como puntillados de hemorragias conjuntivales, y la córnea verticillata, ¿sí? Eh, bueno, esto al finalizar se concluye que tiene un perfil aceptable a 12 meses y como ha sido aprobado en 2017, esto abrió, digamos, las puertas para que se lo pueda combinar con otro medicamento que el ya conocido, la latanoprost, ¿sí? Abre las puertas para el shock Latan, que es una de las formulaciones del Netarzudil con el latanoprost, ¿sí? El Netarzudil al 0,2% y el latanoprost al 0,05%, ¿sí? Y este estudio, que es el Mercury uno y 2, que es un estudio también en fase 3 con multicéntrico, doble ciego, en un lapso de 12 meses, evaluaba la eficacia y la seguridad del Netarzudil solo y el Netarzudil combinado con latanoprost y el latanoprost solo, ¿sí? Entonces tiene esos tres brazos, la combinación, latanoprost solos y el Netarzudil solo. Y la conclusión es que la eficacia, en cuanto a la eficacia, la combinación redujo más y por mayor tiempo la PIO en relación a los componentes solo, ¿sí? Es decir, Netarzudil y latanoprost logró reducir más la presión que el latanoprost solo o Netarzudil solo. La presión en promedio del descenso fue del 34 al 36%, un equivalente de aproximadamente 8 a 9 milímetros de mercurio de presión, ¿sí? En cuanto a su seguridad, la reacción adversa principal fue la hiperemia conjuntival y bueno, y todos los otros agregados a los síntomas típicos del latanoprost, ¿sí? La hipertricosis, la retracción la hiperpigmentación de los párpados, etcétera, del iris. Bueno, este es un pequeño estudio, eh, a ver si está acá. Bueno, una visualización de la respuesta convencional del tejido de salida en ojo de ratón. Este estudio se realiza en ojo de ratón, se utiliza la técnica OCT, ¿sí? Especializada, y para poder visualizar acá que el Netarzudil generó cambios en la morfología de la vía de drenaje convencional, ¿sí? Acá podemos ver el pre y el post. Esto que se ve acá es el conducto de Schlemm. Vean ustedes cómo pasa de estar aplanado a estar aumentado y el aumento en esta densidad de- del cuerpo ciliar. Em, el otro fármaco de este grupo es el Ripazudil al 0,4%. Bajo el nombre de Glanatec por el laboratorio Kowa, ha sido aprobado por Japón Set en 2014. Tiene un costo aproximado de 64 a $209. Y este medicamento se va a colocar 2 veces por día. Tiene ensayos clínicos en fase 2 actualmente. Hay otros estudios en fase 3 que lo comparan con combinados, ¿sí? Y eso es importante acá, que tiene un efecto, un importante efecto aditivo. Es decir, que en combinación, por ejemplo, con timolol o latanoprost podría ser mucho más eficiente. Reduce la presión entre 4 a 5 milímetros de mercurio luego de las 2 horas de la instilación y el efecto puede mantenerse por 7 horas. Entonces, se podría colocar entre 2 y 3 veces por día. La RAM, la hiperemia conjuntival, la blefaritis y la conjuntivitis fueron los más frecuentes. Bueno, acá, por ejemplo, vemos una, imágenes de micrografía electrónica. Este es de ojo humano, donde se ve los cambios que existen a nivel de las uniones entre las células
Y eso, esas banditas que se ven ahí son las que están determinadas por el colágeno tipo 6. Y acá se ve en un pre y en un post cómo hay una diferencia en la amplitud, digamos, de la separación del colágeno tipo 6. Entonces, eso te da la idea de que hay cambios a nivel de la matriz extracelular que podrían favorecer el drenaje del humor acuoso. Bueno, y esto también es Ripazudil, esto es este es de conejo, esto es en córnea esto es un estudio histológico en el conejo, donde vemos malla trabecular al, al mes, a los 3 meses, de la instilación del Ripazudil y su grupo control. Grupo control al mes y a los 3 meses. Y acá lo podemos observar mucho mejor cómo hay como una relajación o una reducción de la densidad de la malla trabecular 3 meses después de la instilación del Ripazudil. Y acá no sé si se ve en la imagen, pero acá podríamos ver, ¿ve? En esta parte cómo se van generando cambios en el iris, por ejemplo, a los 3 meses después del Ripazudil. Bueno, y el otro grupo importante que vamos a mencionar ahora son los donadores de óxido nítrico, ¿sí? Son un grupo nuevo de fármacos que aprovechan las propiedades vasodilatadoras y relajantes del óxido nítrico, ¿sí? Para reducir la presión intraocular. Nosotros conocemos al óxido nítrico de, de diferentes áreas de la nefrología, principalmente de la cardiología. De hecho, se usaba antes como tratamiento para los infartos de miocardio, por la gran potencia vasodilatadora. Entonces, esto lo que hace es, va a reducir la presión intraocular y aumentando el drenaje por la vía convencional a partir de esa relajación, tanto de los vasos como de las células que se comportan como tejido endotelial. ¿Sí? Bueno, el metabolismo se hace a partir de la L-arginina. eh, Se produce una conversión de la L-arginina a óxido nítrico y guanilato ciclasa a partir de la óxido nítrico sintasa, ¿sí? Esta variante de la óxido nítrico sintasa es la variante de endotelio, ¿sí? Y acá tenemos la variante N, que es neuronal, y la variante I, que es la inductible, que está principalmente en tejidos inflamados, ¿sí? Em, y esas serían, digamos, sus tres isoformas. Y en la malla trabecular se encuentran las tres isoformas. Los efectos que tiene sobre la dinámica del humor acuoso y la sangre. El, el óxido nítrico difunde hacia adentro de las células diana, como dijimos recién, de la malla trabecular, del canal de Schlemm, activa la guanilatociclasa, que convierte esta al GTP en GMP cíclico. El GMP cíclico, como dijimos también, es un segundo mensajero que activa muchas reacciones, y esas reacciones van a contribuir a que haya una disminución de la contractividad de la actividad, eso será actividad actinomiocínica, aumento de la permeabilidad del endotelio del canal de Schlemm y aumenta la facilidad de salida de la vía convencional y por esos mecanismos regula la piel. Aparte de eso, regula el tono vascular, ¿sí? Genera una vasodilatación. Entonces, vamos a entender que también contribuiría a una mejor irrigación en el nervio óptico. Uno de los representantes de este grupo, y uno de los más importantes, es el latanoprosteno 1, ¿sí? Em, los donadores de óxido nítrico se han probado individualmente, ¿sí? No han tenido mucho éxito, pero sí unidos con otros fármacos.
han logrado incluso ser aprobados, como este que es el latanoprosteneburol, al 0,024, ha sido aprobado por FDA en 2017 bajo el nombre de Bisulta, ¿sí? Se coloca una gotita por día y va, bueno, combinado con un análogo de la prostaglandina de la nueva generación, ¿sí? Em, con este, el óxido nítrico que es liberado o donado, por eso son donadores, de su radical eh, bunodílico, ¿sí? Tiene estudios en fase 3. Los más sobresalientes fueron el Apolo y el Lunar, donde mostraron mayor eficacia que el timolol al 0,5%. Esos estudios han ido destinados a comparar el latanoprostenebunol con el timolol, ¿sí? El Apolo, el Lunar y el Júpiter, creo, esos tres estudios que están en fase 3 han- han logrado casi las mismas conclusiones y por eso se los agrupa. Mayor porcentaje, este medicamento logró un mayor porcentaje de pacientes con PIO menor a 18, ¿sí? Mayor porcentaje también de pacientes que redujeron su PIO en un 25% de la PIO basal. La reducción está en el rango de los 7 a 9 milímetros de mercurio. Em, su eficacia es consistente en el tiempo y en los diferentes subgrupos, digamos, para los diferentes tipos de glaucoma. Y el perfil de seguridad es parecido al del Latanoprost, ¿sí? Caracterizado obviamente por una hiperemia conjuntival, irritación, pigmentación de párpado y hipertricosis. Y este medicamento ronda los 2,45 a $3,45. Obviamente no disponible no aprobado por AMAT ni disponible en Argentina. Bueno, esos datos son de ese estudio. Bueno, las conclusiones. Tanto los inhibidores de la RHO como los donadores de óxido nítrico han demostrado ser muy superiores, no han demostrado ser muy superiores, ¿sí? En la reducción de la presión intraocular. Es posible que por el perfil de seguridad tenga una aceptación global, pero lo más importante, lo que yo les decía, es que los medicamentos tienen efectos agregados, ¿sí? Que si bien no han sido muy superiores en la reducción, quizá si lo comparamos con un Látano Pro podría llegar a reducir de igual manera la presión intraocular, pero bueno, tiene todos estos efectos agregados, ¿sí? Que reducen eh, la producción del humor acuoso, que reducen la presión de los vasos epiesclerales, que mejoran la vía convencional, que es lo más importante, y principalmente los donadores de óxido nítrico, que también van a favorecer el, el drenaje o la vascularización, la irrigación, perdón, de toda la retina. Entonces, eso podría ser, digamos, el, el elemento clave que nos lleve a nosotros a pensar que eh, nuevos grupos podrían ser las nuevas armas de tratamiento del glaucoma. Gracias. Yo te quería preguntar, porque ahí el timolol produce taquifilaxia, ¿no? Y Ay, vos hablas ahí este, del netarsudil. ¿Produce también taquifilaxia? ¿Leíste algo respecto a eso? el Netarsudil. Sí, porque vos Eh, leíste ahí un trabajo en comparación a la eficacia, ¿no? De los dos, de los dos medicamentos, de las dos sí, drogas. sí, sí, lo he leído y sí, produce taquifilaxia el Netarsudil. Produce taquifilaxia el Sí, pero netarsudil. solamente lo he visto descrito, nada más. No me he interiorizado, pero sí produce Bien, taquifilaxia. pero de todas maneras es signo de alerta, ¿no? Para los controles, ¿no es cierto? Y, bueno, ¿cuáles de estas drogas están en Argentina disponibles? ¿Tenés conocimiento? Ninguna.
no Bien, está disponible ninguna, pero estuve averiguando, bien, por ejemplo, bien. en Amazon, estuve averiguando, o en algunas tiendas, Sí, bueno, Sudil no, pero bueno, Sorpresa o Latam se puede traer, o Bisulta también. Se puede hacer combinaciones, porque Bisulta se puede comprar en Canadá y, bueno, y importarla, sí. y Shop Latam y Sorpresa desde Estados Unidos. Ese mercado es mucho más fácil, pero Bisulta es más difícil. Y Productos caros, ¿no? sí, Productos son caros. productos caros, sí. Bien. Ah, Este, eh, Sorpresa, $64, dependiendo de dónde lo compre, desde 64 para arriba, y de ahí todos los otros medicamentos están por encima de los $200, que significarían cuánto, 200.000 pesos, o más, 300.000 pesos para sí, nosotros. 2,5 mililitros, ¿no? Sí, 2,5 eso. El único que viene en Muy 2 poquito. mililitros es el Ripasudil, ese viene en 2 Y mililitros. es Lo otro viene una gotita a la noche. Tiene, en por la lo que noche. vos decís, tiene mucho efecto adictivo, ¿no? Es decir, suma Claro, a las otras exactamente, drogas. sí. Y eso es el aspecto importante de estas drogas, su Claro, efecto activo, claro. No para son, poder vos, combinarla con otras. Sí. claro, es para Imagínense, combinarlas. y Es sí, para combinar. porque Látano Prost, como maestro del aumento de la vía uveoescleral, Claro, combinado con uno claro. que te aumente la vía convencional, que te reduzca la presión venosa epiescleral, Intravenosa. es un golazo, sí. Claro, claro. Eso es importante saber que tienen efecto adictivo con el atanopro sobre todo, porque los dos actúan a ese nivel, ¿no? De la malla trabecular, ¿no? Casi justa cararicular, ¿no? Exactamente. Excelente. No sé si Bueno, tiene alguna pregunta a ustedes, chicos. Iván, sí. preguntarte si para vos consideras que es más eficaz el uso de de los análogos de la prostaglandina en relación a los medicamentos nuevos, sacando los agregados que tienen, o sea, los beneficios que tienen los medicamentos de la roquinasa. No sé si se entiende. Bien. No, sí, sí, Puedes sí, dejar quedó de claro. compartir si querés. Puedes dejar de compartir si querés, Iván. Tenés que Así salimos comparar todos. para vos, para ver, más allá de esos efectos beneficiosos, si considerás que sigue siendo mejor el uso de las prostaglandinas. Ahí estado que se dejó de compartir o Sí, sí, no. está perfecto, está Ah, perfecto. listo. De 10 ahí está, perfecto. Sí, buena pregunta, Ceci. Es justamente lo que apuntaba esta charla, de comprender, digamos, en la conclusión de que estos nuevos medicamentos no vienen a romper con la eficacia de la reducción de la presión, sino que al tener a tener la posibilidad del efecto aditivo y aparte de todos los otros efectos que produce, ahí está la cuestión, lo importante de estos fármacos nuevos, que podrían mejorar al glaucoma en otros aspectos, ¿sí? Principalmente, Claro, en eh, realidad es en el drenaje, o sea, actúa igual que claro, la prostaglandina, actúa en el drenaje del humor acuoso, pero en la salida, en la vía no convencional, que sería, que es la uveoescleral, que vos nombraste, la claro, uveoescleral. En generación, cambio, estos fármacos nuevos actuarían a nivel de la vía de drenaje convencional, que es el claro. trabeculado. Pero bueno, la pregunta de Ceci creo que iba destinada, no sé si Es me equivoco, Ceci, complementario, en a, realidad, el a ver si tratamiento. es que, si yo aún sabiendo todo, aún sabiendo que estos nuevos Claro, pero fármacos no en cuanto a la reducen la eficacia, presión significativamente, los seguiría usando. porque sigue siendo mayor la eficacia de un 25-30% de las prostaglandinas en relación Claro, sí. a los nuevos. Eh, ponele la Sí, las eficacia, por lo menos, prostaglandinas son las más eficaces de todas, siempre fueron las que más baja la presión, por eso es el tratamiento de primera línea son las Claro, prostaglandinas, bajan un 30%, claro. y las claro, otras bajan un 20%, Ujú. Sí, un veinte pero por ciento es lo bueno, máximo en sí, general. Por eso como de decís primera vos, línea las sí, Ceci, prostaglandinas. Si bien por lo menos hasta ahora no se ha evidenciado que la eficacia
por separado sea mejor de estos fármacos, pero sí se demostró todos estos Aún la, efectos. Claro, primero que se me... aún la asociación. Claro, entonces asociarlo sería, las asociaciones serían lo más sobresaliente, definitivo. ¿Por Claro. qué? Porque La aparte, potencia. porque mejoran la irrigación al nervio óptico, porque mejoran la regeneración o la protección, digamos, Supone del que nervio. las rutinas. Ajá, sí, y eso, si bien está en estudio, pero sí, es bastante prometedor eso de que es un protector del nervio óptico, de que se sabe, digamos, que mejora o que reduce la presión epiescleral, que podría también, por ejemplo, disminuir la fibrosis, todos esos pequeños efectos que tienen, creo que la terminan haciendo superior a estas drogas. Iván, yo tengo otra pregunta. Vos hablaste ahí de que tienen efectos neuroprotectores. ¿Esto es solo aplicable a glaucomas hipertensivos? O sea, por ejemplo, en un normotensivo no tendría el efecto porque apunta el fármaco a solamente bajar la presión, digamos. No, todo lo contrario. Es para ese grupo es mejor todavía. ¿Sí? Acuérdate que el glaucoma, y dentro de eso el glaucoma normotensivo, eh, el factor de mal pronóstico es la presión intraocular. ¿Sí? Pero si uno le reduce la presión a esos pacientes, ¿sí? Que supongamos tiene 16 de presión, está dentro del valor normal. Si vos logras una reducción, aunque sea de un punto, y eso está descrito, de 1 o 3 puntos, ya estás contribuyendo a que el pronóstico de ese paciente sea mejor. O sea que estos fármacos van a ir destinados a pacientes que tienen glaucomas de ángulo abierto, a pacientes con hipertensión ocular, pero también van a ayudar a los pacientes que tienen glaucoma normotensivo. Eso sí se ha estudiado y sí hay evidencia por lo menos de eso. Está bien la pregunta y para la acotación, ¿no? Sí, Porque actúa sobre la pared vascular, es decir, mejoraría, sería un protector del tal cual, exactamente. nervio óptico, Claro. Mejoraría. Neuroprotector, igual que la brimonidina. neuroprotector, claro. Bueno, Bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta, alguna acotación. Muy bueno, muy No, muy bueno. linda la charla.